Ahí seguimos. Eso. No, que yo lo tengo como re claro. Yo hice la supervisión también en el ámbito de justicia, y me acuerdo que digo, fue como una de las primeras bajadas de línea, ¿no? Esto, nosotras somos los ojos del juez y tenemos que informar para que el juez tome una decisión en ese sentido, ¿no? Cómo, digo, todo esto lo pude problematizar muchísimo después en ese momento como alumna, como estudiante, no se me ocurría, digo, tener otra visión, y creo que de hecho cuando ingreso al ejercicio profesional, creo que también hasta tenía y seguía teniendo esa mirada, ¿no? Siempre estuve en el ámbito de la justicia y incluso creo que mis primeros informes tenían que ver con eso, una cuestión que, digo, extremadamente descriptiva de toda la situación, Mm. sin incluso, digo, como hasta cuestionarme qué contenido era pertinente informar, con qué objetivo lo ¿Por estaba qué? Claro, informando, ¿por digo, qué? eh, el por qué, ¿no? Ese objetivo concreto, ¿no? Y que me hubiese permitido en ese momento hacer la selección adecuada de la información, digo, poder tener en cuenta el tema del sector profesional, digo, un montón de cuestiones que sobre la práctica profesional pude interpelarme, pude, digo, como ir modificando esta cuestión, e incluso, digo, dejar de subestimarnos y salirnos de este lugar de Mm. profesión auxiliar de otras profesiones que en el, digo, en la cuestión del sentido común, naturalmente se dan como de alguna manera jerarquizadas, ¿no? Como que el que tiene que tomar las decisiones y vertir sus evaluaciones profesionales, y eso lo hace el juez, lo hace el médico, ¿no? Dentro del equipo interdisciplinario, ¿no? Y que nosotros somos como tipo los auxiliares de esas profesiones, cuando en realidad no lo es. Cuando es fundamental tener claro para qué escribo, por qué lo escribo, por lo tanto voy a ver qué voy a escribir, qué elementos voy a nombrar y qué cosas no voy a nombrar, en qué cosas voy a hacer hincapié, en qué cosas no voy a hacer hincapié, y la importancia de poder vertir nuestra evaluación profesional, ¿no? En función de ese trabajo que venimos haciendo en el territorio junto con los usuarios. Bueno, esto es muy cotidiano, Sí. muchas más veces de las que nos gustaría, ¿no? Todavía colegas que no pegan ese salto y siguen subestimando todo ese trabajo que están haciendo. Eso quería acotar. Sí, y que tiene que ver con nuestra historia. Me parece que hay que leerlo a la luz de lo que es la historia de la disciplina. De ahí que es tan difícil de romper y de ahí que es tan necesario que la formación de grado, la formación de posgrado, la formación permanente que requerimos como profesionales, esto le pasa al trabajo social y le pasa a todas las profesiones que uno no termina cuando se recibe. Esto parece una pésima noticia para quienes están estudiando, pero hay una realidad, digo, uno se recibe y tiene lineamientos generales y cuando se incorpora a una institución, en general tiene que ver, bueno, a ver qué hay dicho sobre esta temática, que quizás toco con algunas cosas, pero que tengo que ver qué debates hay al respecto. Digo, cuando Guerra nos habla, cuando recién señalábamos este asunto de las competencias teóricas, es tener en claro nuestro posicionamiento teórico desde la profesión, desde nuestro posicionamiento metodológico, digo, tener en claro esas dimensiones, pero por otra parte, cuando ingresamos a un campo, necesariamente tenemos que ponernos a ver qué debates hay al respecto. Yo cuando me incorporo a trabajar con jóvenes en contexto de encierro, no estaba al tanto de los debates que esa problemática tiene. Tenía una línea general del asunto, pero básicamente lo que uno tiene que hacer inevitablemente para poder hacer un ejercicio crítico de lo que sucede en la institución es justamente ver qué cosas hay escritas al respecto y no solo del trabajo social. Digo, qué cosas hay escritas sobre la cuestión, bueno, en mi caso particular, de responsabilidad penal juvenil, jóvenes y delito, digo, la sociología del delito amateur, ahí empezar a ver los textos de Kessler, todas esas cosas que fueron indispensables para tener justamente una intervención fundada.
desde el punto de vista de la disciplina, pero también desde el punto de vista de qué debates hay dentro de ese campo. Digo, esto es algo inevitable y nos va pasando a medida que nos vamos incorporando en distintos espacios laborales. Esto hay como, estamos pensando en herramientas, hay una actitud que me parece que es una herramienta en sí misma, que es la de cuando me incorporo al determinado espacio sociolaboral, tengo el imperativo de ponerme a ver qué cosas hay dichas al respecto sobre la problemática que ahí se está trabajando. Hoy por hoy es mucho más fácil acceder a la bibliografía, digo, desde cualquier dispositivo, es sencillo entrar a revistas académicas, ver cuáles son los estados de la cuestión, de los debates al respecto. Lo cual nos va a permitir también, como trabajadores sociales y trabajadoras sociales, poder también contribuir desde nuestro lugar a esos debates. Ahora, si yo no hice una actualización, mi contribución va a ser inventar la rueda nuevamente, digo, va a ser decir cosas que ya posiblemente fueron dichas, ¿no? Porque en ciencias sociales lo que hacemos es construir sobre conocimientos preexistentes, no es que inventamos sobre la pura casuística. Digo, el trabajo social tiene un potencial muy importante en este sentido, que es que tiene una casuística enorme. Por tanto, eso es un insumo relevante que debiera ser un incentivo para escribir, mucho más de lo que hacen quienes trabajan en intervención. Digo, hay muchas revistas de trabajo social, hay mucho escrito sobre trabajo social, pero la sensación que yo tengo, esto es una sensación, no significa que lo haya comprobado, es que la distancia teoría-práctica que muchas veces discutimos nos lleva a que la teoría los hacen quienes investigan, quienes llevan adelante procesos de investigación, y que la práctica muchas veces queda relegada a quienes trabajan en las instituciones, pero que nos cuesta presentar un paper a una revista, ¿no? Nos cuesta esto que recién hablábamos de ir a un congreso y presentar determinadas cuestiones que estamos pensando. Porque escribir no es solamente el ejercicio narcisista de ver nuestro nombre debajo de un título, que también, pero fundamentalmente es pensarnos, y es ser capaz de hacer un ejercicio crítico despiadado que incluso nuestra práctica cotidiana muchas veces no lo permite a tal extremo. Digo, lo que nos permite la escritura es problematizar hasta el límite, y muchas veces ese problematizar hasta el límite nos permite avanzar en nuevas síntesis, ¿no? Me parece que ahí hay una clave para poder pensar la cuestión de con qué herramientas nos incorporamos a nuestros espacios de intervención, a los programas, a las instituciones y demás. Un poco con esto último, estoy tratando de cerrar, bueno, no sé si Evangelina quería aportar algo más con respecto a la cuestión de condiciones sociolaborales, pero porque había un segundo tema que está entrecruzado, pero que también quería mencionar y se liga con esto que venimos hablando, que es la enorme importancia que tienen los dispositivos de covisión, o bueno, en general, especialmente en Mar del Plata, lo llamamos supervisión a esto. Ahí el texto que vamos a tener como referencia va a ser una distinción relevante al respecto y bueno, hay una pluralidad semántica en esto de cómo denominarlo, pero dispositivos para repensar nuestras prácticas, digo, dispositivos para repensarnos en nuestra intervención individual, en nuestros procesos colectivos de intervención y demás. Es algo relevante, y creo que hay muchas de las últimas cuestiones que dijimos que se vinculan a esta cuestión de tener espacios donde pensar nuestra práctica. En primer lugar, algo que me parece que es importante, aclaro antes de seguir que este texto que también tienen para leer dentro de la bibliografía se llama Dispositivo de Covisión, una propuesta ético-política para el análisis de la intervención profesional, es llevado adelante por el Consejo de Trabajo Social de Cava,
que es instrumentado justamente por el colegio profesional de ese distrito. Es una producción colectiva que llevan adelante un grupo de colegas que se dieron a construir un espacio que lo piensan como de democratización de saberes, ¿no? Pero esta democratización de saberes apunta a algo que me parece que la manera que lo dicen es muy relevante, ¿no? Que es esto de la covisión como un promotor del cuidado de nuestra vida profesional, ¿no? Incorporar esta idea de cuidado eh, es algo muy importante, sobre todo en instituciones tan hostiles como las que nos manejamos. Digo, hostiles desde las temáticas que trabajamos, hostiles de las tensiones y los conflictos que ahí suceden. Por lo tanto, contar con estos espacios, construir legitimidad de estos espacios también, digo, y construir legitimidad de estos espacios es pensar en que el colega, la colega con quien me voy a encontrar en ese espacio de covisión, es alguien que va a aportar una mirada, ¿no? No es un espacio vertical, y un poco de ahí es que señalan la diferencia con la supervisión, ¿no? Lo señalan tomando una pedagoga que es Alicia Fernández, en donde plantea que un poco la supervisión viene a señalar un espacio de verticalidad, un espacio de, bueno, yo me voy a fijar de qué manera lo estás haciendo. Y ese me voy a fijar de qué manera lo estás haciendo ya me ubica en un escalón diferente, me ubica en un decir, bueno, ojo que te estoy mirando. Y, y supone una barrera eso, supone una barrera desde el punto de vista de qué posibilidad tengo a la hora de construir un espacio donde problematizar mi práctica, si con quien estoy problematizando es alguien que está por encima mío, es alguien que me está, vamos a decirlo coloquialmente, me está mirando desde arriba y está viendo qué hago bien y qué hago mal. Bueno, porque parece ubicado en una clave de esas características. La idea de la covisión intenta, como decíamos al principio, generar un ejercicio de democratización, un ejercicio de problematización, de cuidado de nuestra vida profesional, de poder romper con las rutinas y todos estos aspectos institucionales que venimos planteando. Las autoras van a hablar de la supervisión como una idea de un dispositivo de control, ¿no? Y de un espacio de relaciones asimétricas. Y un poco la covisión intenta avanzar en un espacio de simetría que no esté jerarquizado, que no necesita ser individual. Este es otro asunto interesante, que puede ser un espacio colectivo de reflexión, porque me parece que muchas veces se ha delegado la idea de la supervisión en algo así como si fuera la terapia de los problemas que tenemos los trabajadores sociales, ¿no? Y bueno, el espacio terapéutico verá a cada uno si lo necesita. Hay quienes creemos que en muchas ocasiones es necesario, pero tiene que ver con otra cosa eso. Digo, cuando estamos pensando en la problematización de nuestro proceso de intervención, lo que tenemos que ver es, en definitiva, qué es lo que nos sucede en nuestra intervención de una manera lo más plural posible. Y ahí incorporan las autoras un aspecto que me parece revelador, ¿no? Que es esto de poner en debate qué tipo de relación tenemos con la autoridad y con nuestra construcción de la obediencia, dicen ellas, ¿no? Y ahí hay un tema que lo veníamos un poco trabajando, vinculado con, bueno, qué posibilidad tengo frente a mis condiciones de contratación y demás, que es un aspecto, pero también qué posibilidades tengo vinculadas a mi construcción subjetiva, vinculado a qué tipo de relación tengo con la autoridad. Y esto de la relación con la autoridad y la construcción de la obediencia me remite a lo que sucedió, el texto lo plantea a partir de las experiencias de los experimentos de Milgram en la Universidad de Yale. Fueron experimentos que se realizaron después de los juicios de Nuremberg, que eran aquellos juicios que
visibilizaron las atrocidades del nazismo, ¿no? Los campos de concentración. Un poco la pregunta que circulaba era, bueno, ¿cómo era posible que estas personas llevaran adelante prácticas atroces? ¿No? Y de ahí es que la sociología empezó a decir, ¿qué le pasó a esta gente? Y empezaron a hacerse en esa época, primera mitad del siglo XX, estaba muy de moda el tema de la experimentación dentro de las ciencias sociales. Quien no conozca esta experiencia, hay una película más o menos reciente que se llama El experimento Milgram o algo por el estilo, en donde justamente cuenta la historia de ese experimento. Era un experimento que básicamente consistía en, si alguien se equivocaba en un cuestionario, una cosa por el estilo, el experimentado, vamos a decirlo así, le tenía que dar descargas eléctricas al otro, ¿no? Y esas descargas eléctricas iban subiendo. Básicamente la pregunta era, ¿alguien puede obedecer a esa crueldad de ir dando descargas eléctricas a otra persona porque comete errores? Lo que demuestra el experimento era que ciertamente sí, y que la justificación era, bueno, pero me lo dice otro. Como me lo dice otro, yo no soy responsable de eso que estoy haciendo. Hay una persona que me está diciendo, miren, se equivocó en el cuestionario, hay que darle la descarga eléctrica. Aclaro que no era real el experimento, no le daban descargas eléctricas a alguien, sino que era un actor que simulaba la descarga eléctrica. Digo, este asunto también aparece en de qué manera se interpretaron los campos de concentración del nazismo. También de esa manera se interpretó en Argentina los campos de concentración de la dictadura militar. Cuando se habló de la ley de obediencia debida, se estaba hablando justamente de, bueno, no tenían manera de reaccionar de otro modo a la autoridad. Entonces, no, hay posibilidad de reconciliación, digo, es eso lo que se está diciendo. Bueno, perdón si me fui un poquito, pero en este caso, y salvando las distancias con con los dos ejemplos ejemplos dramáticos que acabo de plantear, el trabajo social interviene en situaciones muy sensibles de la vida cotidiana de las personas. Por tanto, pensar en de qué manera obedecemos o no a estas autoridades de las instituciones que nos mandan a hacer determinadas cosas, si bien es verdad que los dos ejemplos que tomé son dramáticos, las situaciones de los usuarios que están en nuestras instituciones también son dramáticas, y muchas veces las decisiones que tomemos al respecto de lo que allí sucede también son dramáticas, de modo que me parece que es importante establecerlo en ese lugar, establecerlo en el lugar de que posiblemente la vida de una persona pueda modificarse de forma radical a partir de una intervención que va en un sentido o en otro. Y yo quizás en esto pues soy un poco polémico, pero lo he dicho varias veces, hay muchas ocasiones cuando no podemos fundar nuestro porqué, y nuestra intervención va a ser iatrogénica, que es preferible que no haya intervención. En muchas ocasiones, cuando no sabemos ni por qué, ni para qué, y estamos solo obedeciendo, y prefiero que no haya trabajo social si va a ser así. Porque en realidad, como bien dice Yolanda Guerra, no es trabajo social, es otra cosa. Habrá que ver qué es, ¿no? Pero es otra cosa. Digo, estamos repitiendo algo que nos dijeron en nuestra institución y no mucho más. Bueno, contar con un espacio. Eva, dale, dale, dale. No, yo quiero contar algo en función, lo quiero ejemplificar con un caso muy concreto, ¿no? Eh, Hace muchos años atrás, en un caso en el cual yo ya no intervenía, lo trabajé durante mucho tiempo, después cuando me mudé dejé de trabajar ese caso y hice la derivación correspondiente. Era una mujer embarazada con arresto domiciliario que ella tenía autorización judicial para poder salir, ir al banco a cobrar un subsidio que se le había otorgado, y tuvo un problema con la tarjeta de cobro en ese momento, y le dijeron que tenía que dirigirse a la sede de la oficina central donde le habían dado el subsidio. Eh, bueno, quedaba todo en el mismo edificio, o sea, cabe mencionar, con diferencia de unos cuantos pisos. La mujer subió eh, y la primera pregunta que le hicieron fue si tenía permiso para estar en esa oficina, porque ya estaba con arresto domiciliario. Eh,
quiero decir que la colega que la atendió no solamente, digo, cuestionó esto, sino que también informó al juzgado. Y a esa persona la detuvieron, le revocaron el arresto domiciliario y terminó presa, embarazada de 6 meses. Entonces, digo, esto se ejemplifica claramente, digo, esto que está diciendo Dante. Le podemos realmente joder la vida a alguien. Ujú. No, si no, digo, si no hacemos esta suspensión de estos procesos reflexivos, ¿no? A la hora de nuestras intervenciones, realmente le podemos joder la vida a una persona, ¿no? Y en este caso estuvimos como 2 meses para lograr nuevamente la libertad de esta piba, que simplemente Bueno, ha claro. habido a preguntar cómo hacía para poder cobrar un subsidio para seguir sobreviviendo, ¿no? Digo, esto de problematizar la situación de las mujeres con el arresto domiciliario es otro tema para otros seminarios, pero digo, ¿no? Esto, lo quería traer porque es real y sucedió. Es que, y bueno, justo nuestros dos ámbitos de intervención son muy duros, ¿no? Son realmente, digo, tanto el patronato como una institución de encierro, son ámbitos duros. A mí me sucede seguido que, bueno, vienen directivos de la institución y me salgo de una entrevista y me dicen, ¿y qué te dijo? ¿No? El famoso, bueno, estoy buscando, no, porque me tenés que contar, porque en realidad este chico está haciendo problemas en el módulo, entonces si vos me contás me sirve más, porque yo sé que a ustedes les cuentan las cosas. Eh, bueno, hace un rato, Eva, hablabas de la idea de los ojos del juez. Esto es un poco más sutil, ¿no? Porque quizás no sea un juez y es alguien, algún directivo institucional, pero la lógica no es parecida, no es más o menos la misma. Y, bueno, ahí intervienen un montón de aspectos. Está clara cuál es la posición profesional, dónde está el secreto, dónde está por qué, por qué yo le diría a alguien lo que sucedió en esa entrevista, y un conjunto de cosas, ¿no? Pero, pero la capacidad de daño que hay en muchas ocasiones con algunas intervenciones que llevamos adelante es algo que tenemos que problematizar. Y ese problematizar es un problematizar colectivo. Digo, esto cuesta mucho hacerlo en soledad, cuesta mucho. Recién hablábamos de la cuestión de estar escribiendo, y escribir es un proceso que parece individual, que parece que uno está con su computadora escribiendo, pero en realidad está reflexionando colectivamente, y está en general abrevando de otras cosas que sucedieron en los colectivos, ¿no? Y me parece que ahí hay que hacer un intento permanente de romper el aislamiento que nos plantean nuestros programas, nuestras instituciones, el tipo de política social en las cuales nos manejamos, en donde atendemos un pedacito chiquito de la realidad, digo, la focalización es eso, ¿no? Y bueno, el resto, y qué sé yo. Les pongo un ejemplo muy representativo de esto de qué manera se interviene sectorialmente. En general, los jóvenes que me llegan a la institución del Cerrado tienen intervenciones previas del sistema de promoción y protección de derechos. El sistema de promoción y protección de derechos tiene un sistema para cargar informes y demás que se llama Reúna, al cual quienes somos efectores del sistema de responsabilidad penal juvenil no tenemos acceso. Tenemos que cargar nuestros informes, tenemos que cargar nuestras intervenciones en otro sistema, que vaya a saber por qué es otro, porque el joven es exactamente el mismo, la persona con la que trabajamos es exactamente la misma, y que es un producto de un conjunto de intervenciones previas que, bueno, desde mi interpretación, fueron sistemáticamente fracasando una tras otras, tras la única que funciona efectivamente es la del sistema penal, ¿no? Que lo toma y lo mete entre rejas. Digo, esa es la única en donde el Estado se vuelve efectivo y dice, bueno, acá funcioné, miren cómo lo dejé encerrado. El resto de las intervenciones no las vemos desde el sistema penal. Por tanto, recibimos a una persona
que no tiene historia, que tenemos serias dificultades, no es que no tenemos serias dificultades para poder inscribir en una trama histórica que incorpora otras intervenciones, otras miradas que hubo y demás. Sin lugar a dudas, después está la cuestión de qué manera nos planteamos la intervención y somos capaces de historizar el proceso de cada joven. Eso es otro asunto. Pero pienso en términos de cómo se construye el armado institucional, bueno, se construye de una manera fragmentada, se construye, bueno, acá interviene el sistema penal, acá interviene el sistema de promoción y protección, como si fueran cosas distintas, como si fueran cosas totalmente distintas. Digo, y la expresión más clara es que haya sistemas de carga de información que son diferentes y que no tienen ningún tipo de base, de vaso comunicante para poder interactuar. Entonces, volviendo, ¿no? Parece fundamental esto de ser capaces de romper con el aislamiento, y los espacios de covisión son espacios que lo que promueven es esa posibilidad de construir colectivamente, de reflexionar colectivamente y de no agotarlo solamente en el problema puntual que me llevó a ese espacio, sino de avanzar en procesos superadores como pueden ser los grupos de estudio, esto que yo recién señalaba, relacionado con, bueno, me incorporo a un campo, tengo que ver qué tradiciones hay en ese campo, qué cosas hay pensadas. Bueno, sin lugar a dudas, la mejor manera de hacer eso es colectivamente, viendo con otros, haciendo grupos de estudio, en fin, distintos dispositivos que me permitan reflexionar sobre la práctica. Hay un tema con el trabajo social que es el de la urgencia, ¿no? Estamos permanentemente con cosas que son para ayer. Y cuando las cosas son para ayer, es muy difícil pararse a pensar, pararse a problematizar, detener el proceso, suspender, como viene diciendo, viene diciendo Eva, suspender por un segundo y poder problematizar y cuestionar todo eso. Eh, y ojo con esto, también ser capaces de cuestionar lo que estábamos haciendo hasta el año pasado, porque este es otro asunto. El mundo cambió después del COVID, y eso quedó claro. Y nuestra intervención es otra. Nuestra manera de trabajar está siendo otra. Digo, yo me encuentro hoy por hoy haciendo videollamadas con las familias de los pibes del instituto, teniendo otro tipo de relación que quizás en el 2019 no la hubiera pensado. Y en el 2020 la fuimos armando, y en el 2021, que vemos que esto sigue, lo vamos reconfigurando, ¿no? Y me parece que también se trata de eso, de poder decir, bueno, hasta acá hice esto, pero es muy probable que lo quiera problematizar. ¿Por qué? Porque cambió el contexto social, el contexto político, el contexto económico, el contexto subjetivo, mi formación. Digo, hay un conjunto de transformaciones que llevan a que, bueno, hay una nueva situación, ¿no? Material y subjetiva que supone otra forma de intervención, ¿no? Y me parece que la consolidación de estos espacios es central. Yo creo, bueno, creo que coincide mucho con esto, que el espacio para hacer eso son los colegios profesionales. Creo que es importante saber que nos quedan 10 minutos, un poco podemos cerrar en estos 10 minutos. Eva, no sé si estás de acuerdo. Yo un poco cierro con esto y te dejo el cierre final a vos del seminario. Digo, me parece que pensar en los espacios profesionales, en esos espacios profesionales es central. El colegio no es solamente el espacio que me da la matrícula para legalmente ejercer, sino que implica un espacio político en el cual creo que tenemos el imperativo de participar. Y el imperativo de participar significa entender que hay una pluralidad de miradas, entender que y hay que ver cómo se convive en esa pluralidad de miradas con lo conflictivo que sin lugar a dudas es. Porque hay algo que me parece que no mencionamos, que es que el proyecto profesional también va a estar pensando un proyecto de sociedad,
No hay manera de pensar un proyecto profesional sin pensar un proyecto de sociedad. Y en general ahí hay visiones muy diferentes y hay distintas posiciones dentro del colectivo profesional. Y bueno, son posiciones que disputan discursos, disputan legitimidad y construyen. Digo, me parece que el terreno de la política es eso, ¿no? Y tenemos que ser muy inteligentes y sensibles para no cancelar posiciones. Me parece que hay una tendencia actualmente que verifico con cierta preocupación de que hay posiciones que fueron canceladas otrora e intentan ser canceladas ahora. Y voy a decir un ejemplo y con esto cierro. Yo entré a la universidad y en Sociología 1, materia que actualmente soy orgullosamente docente, no se enseñaba marxismo. Yo cuando entré en el 2003 a la facultad, en Sociología 1 no se veía Marx. Digo, esto me parece es sintomático de una manera de pensar la profesión. Hoy por hoy participo de una cátedra que enseña Marx y enseña neomarxismo, o sea, vemos a Gramsci, vemos a Althusser, vemos la discusión que el marxismo planteó en torno al Estado y en torno a la ideología, que me parece que ahí es uno de los temas centrales del trabajo social. No importa tanto de qué manera hacemos una gestión. Digo, eso se aprende, lo aprende cualquiera. Digo, no estamos 5 o 6 años en la formación para hacer eso. Sino que me parece que es central poder meternos en estos debates que hacen al Estado, que hacen a la ideología y demás. Bueno, eso. Eva, me parece que corresponde que cierres el seminario vos, porque bueno, has sido el alma mater de esta actividad. Yo te agradezco un montón que me hayas dado participación en este día. Bueno, en principio agradecerles a aquellos que le pusieron, digo, el tiempo y el momento para conectarse sincrónicamente, para todos aquellos que después veo que están viendo las clases, pero por sobre todas las cosas, digo que más allá de que esto haya sido un requisito que tienen que cumplir por el plan de estudio, que siempre voy a decir, tienen el honor de ser trabajadores sociales, licenciados en trabajo social. Digo, porque los que somos licenciados en servicio social todavía llevamos como un mote medio, ¿no? Nos encantaría poder Sí. cambiar el título. Sépanlo, porque las palabras también tienen contenido ideológico y político, ¿no? Entonces, cómo nos nombramos también es importante. Bueno, pero más allá de cumplir un requisito que tenía que ver, por lo que intentamos justamente es esto de poder generar un espacio donde ustedes se puedan hacer preguntas, donde se puedan interpelar, donde se puedan ir con un montón de preguntas y un montón de cuestionamientos y de interpelaciones. Porque eso es justamente lo que estamos queriendo generar, digo, desde este grupo de investigación, en el cual realmente digo, me siento totalmente cómoda porque justamente tenemos eso, ¿no? Lo que queremos propiciar es el cuestionamiento y la interrogación. Que ustedes se vayan con preguntas, con procesos de reflexión, porque entendemos que no hay verdades únicas, sino que la verdad siempre está dispuesta a reconstruirse y a redefinirse de una manera permanente. Entonces, el objetivo central para nosotros es eso. Si ustedes realmente después de este seminario se empezaron a cuestionar un montón de cosas que estuvieron viendo, leyendo, o que incluso hasta concebían de la profesión, y creo que el objetivo central que teníamos dentro de estos encuentros que nos dimos estas tardes, creo que está realmente cumplido. Así que bueno, agradecerles eso, esa predisposición, esa predisposición a preguntarse que más allá de completar un requisito académico, ustedes hayan podido generar este proceso de cuestionamiento. Así que nada, infinitas gracias por haber estado, por haber participado y por darse estos lugares, estos debates. Sepan que estamos acá para cualquier consulta, para cualquier duda, para cualquier acompañamiento que puedan necesitar, incluso en ese proceso de desarrollo de ese trabajo final para poder recibirse. Sepan que pueden comunicarse con nosotros, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, y siempre va a haber alguien detrás de la red social para poder contestar y para poder
comunicarse con ustedes. Así que bueno, nada, a su entera predisposición para lo que necesiten en el acompañamiento de esta vida académica y bueno, en este posterior ejercicio profesional. Nos encontraremos en el territorio, justamente, y en los espacios académicos. Muchas gracias por haber estado. Bueno, gracias a todos. Nos veremos pronto. Chau, chau.